Buenos días, mi nombre es Alonso Lugardo y mi compañero Daniel Cervantes. y les vamos a presentar soldadura dura. Le vamos a explicar qué es la soldadura dura, los materiales de aporte, a las temperaturas que se manejan dependiendo cada material y el tipo de uniones que se dan. Vamos a empezar definiendo qué es la soldadura fuerte. La soldadura fuerte es un proceso de unión en el cual se funde el metal de aporte y se distribuye mediante acción capilar entre las superficies de empalme de las piezas metálicas que se van a unir. En este tipo de soldadura no ocurre la fusión de los metales base. En otras palabras, solo se derrite el material de aporte. En este proceso, el metal de aporte tiene una temperatura de fusión superior a los 450 grados Celsius o 840 Fahrenheit, pero menor que el punto de fusión de los metales base que se van a unir. Si la unión se diseña correctamente y la operación de soldadura fuerte se ejecuta en forma apropiada, la unión con soldadura fuerte será más resistente que el metal de aporte del que se transformó tras la solidificación. Este notable resultado se debe a los pequeños espacios entre las piezas que se usan en la soldadura fuerte, a la unión metalúrgica que ocurre entre el metal base y el metal de aporte, y a las limitaciones geométricas que imponen las piezas base a la unión. Si comparamos la soldadura fuerte y la soldadura de fusión, la soldadura fuerte tiene varias ventajas en comparación con la soldadura de fusión. Las ventajas son las siguientes. La soldadura fuerte pueden unirse a cualquier material aunque sean distintos. Ciertos métodos de soldadura pueden realizarse de forma rápida y consistente, lo que nos permite altas velocidades de ciclo y por ende su producción automatizada. Algunos métodos permiten la soldadura simultánea de varias uniones. La soldadura fuerte se aplica para unir piezas de paredes delgadas que no pueden soldarse por fusión. Por lo general, se requiere menos calor y potencia que la soldadura de fusión. Se reducen los problemas a la zona donde se está trabajando con el calor en el metal base cerca de la unión. Es posible unir áreas inaccesibles para muchos procesos de soldadura de fusión, dado que la acción que se realiza atrae el metal de aporte fundido dentro de la unión. Las desventajas o limitaciones que se pueden presentar en el uso de la soldadura fuerte son que la resistencia de la unión por lo general es menor que una unión por fusión. Aunque la resistencia de una unión con soldadura fuerte es mayor que la del metal de aporte, es posible que sea menor que la de los metales base donde se están soldando. Las altas temperaturas de uso pueden debilitar la unión con soldadura fuerte. El color del metal en una unión con este tipo de soldadura puede no coincidir con el color de las piezas metálicas base, lo cual produce una posible desventaja estética. Las uniones con soldadura fuerte son de dos tipos, a tope y traslapadas. Sin embargo, los dos tipos se han adaptado para el proceso de soldadura fuerte en varias formas. La unión a tope convencional proporciona un área limitada para la soldadura fuerte, lo que pone en riesgo la resistencia de la unión. Para aumentar las áreas de empalme en las uniones con soldadura fuerte, las piezas que se van a juntar se biselan o escalonan o alteran de alguna manera, como se muestra en la imagen. Por supuesto, generalmente se requiere un procesamiento adicional en la fabricación de las piezas para estas uniones especiales. Una dificultad particular asociada con una unión biselada es el problema de mantener la alineación de las piezas antes y después de la soldadura. Las uniones que se pueden dar con la soldadura fuerte son la unión traslapada convencional y adaptación de la unión traslapada para soldadura fuerte, las piezas cilíndricas, piezas en forma de emparedado, el uso de collar para convertir una unión a tope en una unión traslapada. Las uniones traslapadas se usan con mayor frecuencia en la soldadura fuerte, porque proporcionan un área de interfaz relativamente grande entre las piezas.
Por lo general, se considera una buena práctica de diseño un traslape que tenga al menos 3 veces el espesor de la pieza más delgada. Algunas adaptaciones de la unión traslapada para la soldadura fuerte se ilustran en las imágenes de arriba. Una ventaja de la soldadura fuerte sobre la soldadura de fusión en las uniones traslapadas es que el metal de aporte se une a las piezas base en toda el área de interfaz entre las piezas y no solo en los bordes, como en las soldaduras de filete hechas con arco o en los puntos discretos como en la soldadura de puntos por resistencia. La soldadura fuerte es un proceso de producción con uso extendido en diversas industrias, incluyendo la automotriz, por ejemplo para unir tubos y conductos, en equipo eléctrico para unir alambres y cables, en herramientas de corte para unir insertos de carburo o cemento a los zancos o portainsertos y en la fabricación de joyería. También la industria del procesamiento químico la usa. Otro de sus usos más comunes lo usan los contratistas de plomería y calefacción que unen conductos y tubos metálicos mediante soldadura fuerte. Este proceso se usa de manera extensa para reparación y trabajos de mantenimiento en casi todas las industrias. La separación entre las superficies de las piezas base que se van a unir. La separación debe ser suficientemente grande para no limitar el flujo del metal del aporte fundido a través de toda la interfaz. También, si la separación en la unión es demasiado grande, la acción capilar se reducirá y habrá áreas entre la pieza donde no haya metal de aporte. La separación afecta la resistencia de la unión. Existe un valor de separación óptimo en el cual la resistencia de la unión se maximiza. Este aspecto se complica porque el valor óptimo de los metales base y de aporte y la configuración de la unión y las condiciones de procesamiento. En práctica, las separaciones típicas para la soldadura fuerte están entre 0.025 y 0.25 milímetros, que son 0.001 y 0.010 pulgadas. Representan la separación a temperatura ambiente en la que se lleva a cabo la soldadura, los cuales pueden ser diferentes de la separación a temperatura dependiendo de la dilatación térmica del metal base donde se está trabajando. También es importante la limpieza de las superficies de la unión antes de la soldadura. Las superficies deben estar libres de óxido, aceites y otros contaminantes para promover la humectación y la tracción capilar durante el proceso, así como la unión a través de toda la interfaz. Para limpiar las superficies se usan tratamientos químicos como la limpieza con solvente y los tratamientos mecánicos que incluyen el uso de cepillo de alambre, así como también la limpieza con chorro de arena. Después de la limpieza y durante la operación de soldadura fuerte, usan fundentes a fin de conservar la limpieza de la superficie y promover la humectación para la acción capilar en la separación entre las superficies de empalme. En la siguiente tabla se muestran los metales de aporte más comunes usados en la soldadura fuerte y los metales base sobre los que se usan. En el primero, el metal de aporte sería el aluminio y silicio, con una composición de 90% de aluminio y 10% de silicio, donde su temperatura aproximada para la soldadura fuerte sería de 600 grados Celsius y 1110 Fahrenheit. Y sobre el metal base que se utiliza en estos es el aluminio. En el segundo caso, el metal de aporte es el cobre, que es casi puro, ya que su composición química es del 99.9%.
Su temperatura aproximada para la soldadura fuerte es de 1120 grados Celsius y 2050 grados Fahrenheit. Y sobre el metal base que se utiliza es el níquel cobre. En el tercer caso, el metal de aporte es cobre y fósforo, con una composición de 95% de cobre y 5% de fósforo. Su temperatura aproximada para la soldadura es de 850 grados Celsius y en grados Fahrenheit serían en 1550. Y el metal base donde se utiliza es el cobre. En el cuarto caso tenemos al cobre y al zinc con una composición de 60% de cobre y 40% de zinc, donde su temperatura aproximada para la soldadura es de 925 grados Celsius y 1700 Fahrenheit. Y en los metales donde se utilizan estos es en aceros, hierros fundidos y en níquel. En el quinto caso, el metal de aporte es el oro y la plata, con composición química de 80% de oro y 20% de plata. Su temperatura aproximada para la soldadura es de 950 grados Celsius y 1750 grados Fahrenheit. Sobre los metales base donde se utilizan estos es el acero inoxidable y algunas aleaciones de níquel. En el siguiente tenemos las aleaciones de níquel, que tienen una composición de níquel, cromo, entre otros metales. Su temperatura aproximada para la soldadura fuerte es de 1120 grados Celsius y en el caso de grados Fahrenheit serían 2050. Sobre el metal base donde se utilizan estos es el acero inoxidable igual y aleaciones de níquel como con el oro y la plata de igual manera. El último que tenemos en la tabla son para el metal de aporte las aleaciones de plata, que tienen contenido de plata, cobre, zinc, entre otros. Su temperatura aproximada para la soldadura fuerte es de 730 grados Celsius y en el caso de Fahrenheit serían 1350. Sobre los metales base donde se utilizan las aleaciones de plata, pues serían el titanio, el monen, el niconel, el acero que se utiliza para fabricar herramientas y el níquel. A continuación les pondremos un video donde se está soldando un cubo de cobre con soldadura de estaño. ¿Veis? Y vamos regulando el oxígeno para que centre mucho el fuego. Así es suficiente. Tenéis que tener mucho cuidado porque la pieza se nos puede quemar. Luego os haré un ejemplo. Aplicamos y esperamos a calentar. Yo el testigo de que la pieza está caliente es poniendo la pieza. Así que ahora tenemos que ir haciendo correr nuestra varilla. Por toda la junta. Ya está. No podemos dar mucho calor porque mirad lo que sucede si damos mucho calor en un sitio. La soldadura fuerte en horno es un proceso semiautomatizado por lo cual componentes metálicos se unen mediante un material distinto con un punto de fusión más bajo a la soldadura fuerte del horno. Permite a los ingenieros de diseño y fabricación unir diseños simples o complejos para una o 100 uniones. Una de las formas más comunes de soldadura en hornos se lleva a cabo en un horno de vacío y se conoce como soldadura en vacío. Normalmente las piezas deben unirse, se limpian y se fijan con la ayuda de aleaciones de soldadura fuerte que no se aplican a la superficie que las debe unirse.
para a continuación colocarse en el horno. Todo lo conjunto se lleva a la temperatura de soldadura fuerte tras la eliminación del aire del horno para eliminar cualquier oxidación o contaminación que pueda producirse a medida que la aleación o soldadura fuerte se mezcla y se fluye a través de las uniones de la soldadura. La soldadura por inducción es un tipo de soldadura que se produce al aprovechar el calor generado por la resistencia al flujo a la corriente eléctrica inducida que se tienen dos piezas a unir. Por lo general, esta soldadura se logra también con presión. Consiste en la conexión de una bombina a los metales que se desea unir, y debido a que en la unión de los metales se tiene una resistencia mayor al paso a la corriente inducida, es parte donde se genera el calor, lo que con presión genera la unión de dos piezas. La soldadura por inducción de alta frecuencia utiliza corrientes de rango de 200.000 a 500.000 Hz. Los sistemas de soldadura por inducción normales solo utilizan frecuencia entre los 400 y 450 Hz. La soldadura por radiación infrarroja. Se trata de un procedimiento de ensamble sin contacto, en el que zonas de soldaduras de las piezas a unir son fundidas mediante el calor, que la radiación que son aportadas por radiaciones IR de onda larga de lámina de metal y que se adaptan a los contornos de la pieza. Esto proporciona una mayor libertad de conformación, por ejemplo, con piezas de zonas de mayor libertad de conformación, por ejemplo, con piezas curvas y paredes de interiores. El procedimiento suministra soldadura fuerte, hermética al aire, con un borde sólido y homogéneo, y con una calidad muy buena de expulsión. La soldadura por fusión. La soldadura por fusión es un tipo de soldeo que hace parte de la clasificación de la soldadura homogénea. Su proceso es simple, solo debe exponer los dos materiales a altos grados de temperatura, logrando que estos materiales se derritan y se fundan entre ellos. Pues este proceso se puede realizar con o sin material de aportación. Los tipos de soldeo para la soldadura de fusión, que pueden derretirse los materiales, puede ser con gases al soplete, por arco, en una fase sólida, por resistencia, en fin. La soldadura por resistencia es considerada un proceso de fabricación termoeléctrico. Se realiza por el calentamiento que experimentan los metales, hasta la temperatura de forja o de fusión, debido a su resistencia al flujo de una corriente eléctrica. Es una soldadura tipo autógena, que no interviene material de aporte. Los electrodos se le aplican en los extremos de las piezas a soldar. Se colocan a juntas de presión y se hace pasar por una corriente eléctrica intensa durante un instante. La zona de unión de dos piezas, como el que la mayor resistencia eléctrica ofrece, se calienta y se funde los metales, realizándose la soldadura. La cantidad de calor necesaria por la tanta intensidad aplicada y tipo de presión ejercida dependerá del tipo de metal a soldar. Los principales tipos de soldadura por resistencias son los siguientes: soldadura por puntos, soldaduras por proyecciones o resaltos, soldadura costura, soldadura a tope, soldadura por chispa y soldadura de hilo aislado. Esperamos que el video haya sido de su agrado y que el tema se haya entendido. Muchas gracias por su atención.